Ok, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al canal Apología Adventista para tener otra clase de pura Biblia. En este caso, hermanos, queremos refutar otra falsa enseñanza de este pastor. Parece que es un video donde refutó a un pastor adventista o a un hermano adventista. Me quedé impactado cómo el hermano no supo defender la doctrina de la iglesia adventista. Y quiero decirles, hermanos, que el hecho de que alguien gane un debate no significa que esa persona esté en lo correcto. Muchas personas, por falta de estudio, no saben discernir esto. Por ejemplo, Luis Toro gana muchos debates, pero eso no significa que lo que dice Luis Toro sea verdad. No estamos obligados a guardar el Shabbat porque el ministerio sobre el cual descansamos y somos ministrados es superior al ministerio de Moisés y al ministerio del antiguo pacto. Segunda de Corintios capítulo 3, vamos allá, Segunda de Corintios capítulo 3, especialmente del verso 6 al verso 8, que dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ahora, esto es algo interesante porque no hay duda que la letra se refiere aquí a la ley y el antiguo pacto lo va a decir en el contexto. Pero yo sé que los adventistas nuevamente van a querer decir, no, lo que pasa es que está hablando ahí de una ley ritual, una ley ceremonial, no está hablando de los 10 mandamientos, no está hablando del decálogo, no está hablando de la ley moral. Pero si seguimos leyendo el contexto, va a ser notorio que se está refiriendo al evento del Éxodo, cuando Moisés subió, ¿sí?, al monte a recibir los 10 mandamientos, de donde los mismos adventistas reconocen y dicen que ahí Dios escribió con su propio dedo los 10 mandamientos. Y al bajar Moisés después de los 40 días de recibir los 10 mandamientos ahí en las nuevas tablas del pacto renovado, Moisés vino con el rostro resplandeciente. Y vamos a ver lo que dice Pablo de esto. Dice, verso 7, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, y ojo, quiero que presten atención a la palabra o a la frase ministerio de muerte, porque eso nos va a servir para otros pasajes que vamos a ver después. El ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria en tiempo pasado, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso tiempo pasado, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Hay un contraste notable entre el antiguo y el nuevo pacto. Verso 12, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y sigue, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo? ¿En qué momento Moisés usó un velo cuando bajó del Sinaí y tenía el rostro resplandeciente? Pues cuando recibió los 10 mandamientos, así que no hay duda que Pablo sí se está refiriendo a los 10 mandamientos también. El ministerio de Cristo es superior al ministerio de Moisés. Eso lo dice también Hebreos capítulo 3. Nosotros estamos en un ministerio superior, no en un ministerio inferior como lo fue el antiguo pacto. Ahora, vamos a analizar a profundidad cuál es el significado correcto de estos pasajes bíblicos que él cita y saca de contexto. Vamos a demostrarlo con la Biblia. La mejor forma para desmantelar una falsa doctrina es usando los mismos textos bíblicos e interpretándolos de acuerdo al contexto menor y el contexto mayor de la Biblia. Antes de analizar a profundidad estas citas que el pastor usa, vamos a irnos a una cita del apóstol Pedro que está en 2 de Pedro 3:16. El apóstol Pedro nos advierte en cuanto a los indoctos que tuercen las escrituras, especialmente las cartas de Pablo, para su propia perdición. Dice el apóstol Pedro
Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 15 al 16 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y dice el versículo 16, casi en todas sus epístolas, o sea, Pablo, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y dice el versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, o sea, ya estamos advertidos, guardaos de que no seas arrastrados por el error de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. Noten que el apóstol Pedro dice de que el apóstol Pablo, el amado hermano Pablo, escribió cosas difíciles de entender que los indoctos. Esta palabra indocto en otras versiones de Biblia se traduce como iletrado, ignorante, sin instrucción bíblica. Tuercen las escrituras para su propia perdición. Y dice que especialmente tuercen las cartas de Pablo. Quiero decirles, hermanos, que aquí Pedro está hablando de una ignorancia específica. No está hablando de cualquier tipo de ignorancia, porque todos los seres humanos somos ignorantes en algún aspecto de la vida. Nadie lo conoce todo, solamente Dios conoce todo. Pero aquí Pedro está hablando de un tipo de ignorancia voluntaria. Es una ignorancia que se hace con malicia a propósito de torcer las citas, de tergiversarlas para hacer de que el apóstol Pablo diga cosas que nunca quiso dar a entender. Así que vamos a irnos al pasaje en cuestión. Vamos a analizar 2 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 9, ya que estos versículos son los que usa Jonathan para supuestamente decir de que aquí habla de que no estamos obligados a guardar los mandamientos ni tampoco el día sábado. Yo siempre le he dicho, hermanos, el hecho de que alguien me cite la Biblia no necesariamente me está diciendo la verdad. Yo tengo que ir a examinar el texto bíblico, leerlo en su contexto para ver de qué se trata el tema. Yo no puedo conformarme con lo que dice otro. Y esto lo estoy diciendo también por mí, hermanos. Yo no quiero que ustedes me crean lo que yo digo. Lo que yo estoy proponiéndoles es de que hagan su propio estudio personal e investiguen para ver si aquí decimos la verdad o si allá dicen la verdad. Así que no anden siguiendo a hombres. Así que para no perder más tiempo, quiero que analicemos 2 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 9. Y dice, noten, el apóstol Pablo está escribiéndole a los corintios. Los corintios eran una comunidad gentil que se había convertido al evangelio. La ciudad de los Corintios era un puerto cosmopolitano. Y noten qué interesante lo que Pablo dice acá, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata. Oh, interesante. Muy extraño lo que dice Pablo. La letra mata. ¿Qué significa esto? Bueno, quédense hasta el final de este estudio. Vamos a ver qué quiso decir Pablo. Y para entender estas palabras, yo no tengo que preguntarle a nadie para saber qué quiso decir Pablo. Ni tan siquiera ustedes deben de preguntarle al hermano Rafael. Ni tan siquiera deben de ir a preguntarle a Jonathan o a algún pastor protestante. Tenemos que preguntarle a Pablo lo que quiso decir. O sea, hay que dejar que Pablo explique a Pablo. Y noten, más el espíritu vivifica. Dice que la letra mata, más el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, o sea que está hablando de los 10 mandamientos, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Y dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio de espíritu? Porque si el ministerio de condenación
fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ahora, estos pasajes, hermanos, es uno de los más difíciles del apóstol Pablo. Hay muchos pasajes, porque no quiero ser indocto. No quiero perderme por trocear la Biblia. Así que, para evitar eso, voy a preguntarle a Pablo qué quiso decir con la palabra, la letra mata, y con la expresión, el ministerio de muerte. Ahora, es evidente, hermanos, que aquí el apóstol Pablo está hablando de la Torá, de toda la ley. Estamos de acuerdo que también está hablando de los 10 mandamientos. El apóstol Pablo dice en ese contexto que la letra mata y que el antiguo pacto es un ministerio de muerte. Y eso incluye la Torá y los 10 mandamientos, el decálogo. Entonces surge la pregunta, ¿en qué sentido la letra mata? ¿Y en qué sentido la ley de Moisés y el decálogo son un ministerio de muerte? Y conste que la ley de Moisés era el nombre que los hebreos le llamaban al Pentateuco. A los 5 libros que Moisés escribió se le conocía como la ley de Moisés, la Torá. Y tenemos también el decálogo, que fue escrito con el dedo de Dios. Pero aquí Pablo está hablando de ambas cosas, de la ley de Moisés, y está hablando del decálogo. Dice que la letra mata y dice que hay un ministerio de muerte en el antiguo pacto. Ahora, vamos a analizar este punto, hermanos, a profundidad. Y como les dije, para entender estos pasajes difíciles del apóstol Pablo, hay que preguntarle al apóstol Pablo. Mucha gente ignorante de la Biblia lo que hace es dejarse guiar por lo bonito que alguien predica o porque alguien cita la Biblia. No debemos de conformarnos con eso, hermanos. Ya les dije, despierten, hay que encender la chispa. No anden dejándose guiar por lo que alguien les predica bonito. Eso el diablo lo puede hacer. Necesito que usted vaya a estudiar la Biblia a profundidad. No andemos repitiendo como loro lo que otro dice. Mi objetivo es estimular su intelecto para que vayan a estudiar, para ver quién dice la verdad y hagan su propio criterio. Yo no estoy aquí para que me crean, sino porque quiero que vayan a estudiar. Iniciemos. Aunque Jonathan use este pasaje para sostener de que no estamos obligados a guardar la ley, ni tampoco el sábado, quiero decir lo siguiente, hermano. En este capítulo 3 de 2 de Corintios, el tema de Pablo no es si el cristiano debe de guardar los mandamientos o no, ni tampoco es el tema de que si los cristianos deben de guardar el sábado o no. El tema que el apóstol Pablo está trazando en este capítulo 3 de 2 de Corintios es otro. Y repito nuevamente, de la repetición viene el aprendizaje. El tema del apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 3 no es enseñar de que el cristiano está obligado a guardar los mandamientos o no, o si estamos obligados a guardar el sábado o no. El tema a discusión aquí no es ese. Vamos a ver cuál es el tema central del capítulo 3 de 2 de Corintios. Bueno, vamos a ver primero el contexto menor de lo que está hablando el apóstol Pablo y después vamos a leer el contexto mayor, lo que dice la Biblia respecto a este tema para poder descifrar estas interesantes palabras de Pablo. Queremos saber a profundidad qué quiso decir Pablo con la letra mata y por qué el apóstol Pablo le llama a la ley, al decálogo y a la ley de Moisés ministerio de muerte. ¿Por qué le llama así? Bueno, vamos a ver primero el contexto menor, lo que está antes y después del texto. Eso se llama contexto menor. Es interesante, hermano, que el apóstol Pablo en este capítulo contrasta
noten lo que estoy diciendo, contrasta la mala comprensión que tenían los judaizantes, el judaísmo de la ley, y lo contrasta con el nuevo pacto de cristianos que son cartas leídas, escritas con el Espíritu. Ese es el tema de Pablo según el contexto. El apóstol Pablo está haciendo un contraste entre el judaísmo y la mala comprensión que tenían de la ley. O sea que el tema aquí de Pablo no es decir de que la ley tenía defectos o que la ley era defectuosa, sino es presentar el terrible problema que tenían los judíos con una mala comprensión de la ley. Vamos a ver de que los judíos habían tergiversado el propósito original de la ley, usándola como medio de salvación, dándole un propósito ajeno al cual Dios no había dicho. Muy importante ese punto y lo vamos a demostrar. En los versículos 2 al 4, el apóstol Pablo presenta este contraste. 2 Corintios capítulo 3, 2 al 4. O sea, los versículos 2 al 4 es el contexto inmediato. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestro corazón. Noten que está hablando de algo interno, de algo espiritual. Conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expendida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu. ¿Pero dónde? En el corazón. Noten, porque en los tiempos bíblicos era muy conocido esto de usar cartas para recomendar a otro. Por ejemplo, Pablo usa mucho este lenguaje de hacer cartas para recomendar a Onésimo para que Filemón lo acepte. O sea, es muy común en la Biblia, esta era una cultura muy común de que antes se hacían recomendaciones por cartas. Y aquí Pablo está usando eso en lenguaje figurado. Nosotros los creyentes de Corinto, dice Pablo, sois cartas escritas con el Espíritu de Dios en vuestros corazones. Y dice el apóstol Pablo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué cosa estaba escrita en tablas de piedra? El decálogo. Estamos de acuerdo que aquí Pablo está hablando del decálogo. No lo discutimos. El problema es la mala interpretación que Jonathan le da a este pasaje bíblico. Y dice el apóstol Pablo, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Ahora vamos a ver algo muy interesante. Ahora vamos a ver el contexto siguiente. Ahora vamos a ver el contexto que está después. Y vamos a ver que el contexto general del capítulo 3 de 2 Corintios, y esto es bien importante que lo anoten y lo vamos a demostrar. Cuando analizamos todo el capítulo 3 de 2 Corintios, vamos a analizar y a comprender que Pablo presenta el problema espiritual de Israel y los judíos. Tenían un problema espiritual, sus contemporáneos, Israel y los judíos. Y Pablo está hablando de este problema que tenían los israelitas. ¿Cuál problema? Vamos a ver. Por eso es que Pablo contrasta este problema espiritual de los judíos de Israel y lo contrasta con los cristianos de Corintio, que eran cartas leídas, cartas escritas con el Espíritu, en tablas de corazón. Ahora vamos a ver de que los judíos, Israel tenía un problema gravísimo. Este problema que tenían los judíos era que tergiversaron el propósito genuino de la ley. No podían ver a Cristo revelado en los escritos de Moisés y en el Decálogo. El problema de los judíos contemporáneos de Pablo era que tenían un problema interno, un problema espiritual, una ceguera espiritual, que por más que leyeran los escritos de Moisés y por más que
pudiesen ver el decálogo, no podían comprender el espíritu de esa ley. Los judíos e Israel simplemente veían la ley de una forma superficial, solamente en letra. No veían que el centro de la ley era Cristo. No podían analizar y poder ver de la dimensión espiritual de la ley. Ellos solamente veían la ley como una letra. Los judíos veían el decálogo como simplemente 10 prohibiciones y 10 restricciones. No podían ver más allá en la esfera espiritual de la ley. No podían ver a Cristo revelado en cada decálogo. No podían divisar que Cristo era el centro de la ley. Y eso era el problema de los judíos. Al no poder ver a Cristo reflejado en la Torá y en el decálogo, esa ley para ellos era una ley muerta, o sea, era una letra muerta. Y en ese contexto el apóstol Pablo dice, la letra mata. No es que por obedecer los mandamientos eso nos va a matar, no. El tema de Pablo es presentar de que si un judío lee a Moisés y lee la ley en 2 tablas de piedra, pero no ve la esfera espiritual de esa ley, y si no puede ver a Cristo allí, eso es un ministerio de muerte y la letra mata. Noten, por eso, hermanos, cuando leemos las cartas de Pablo hay que tener sumo cuidado. No vayamos a torcer las cartas de Pablo. Ya fuimos advertidos por Pedro. No podemos pensar de que el apóstol Pablo esté minimizando la observancia de la ley. Ya vamos a ver el contexto. El tema de Pablo aquí es otro, es hablar del problema espiritual que tenían los israelitas y los judíos, de no ver a Cristo reflejado en la Torá y en el decálogo. Los judíos no podían ver la esfera espiritual de esa ley, no podían ver a Cristo como centro de esa ley porque tenían un velo. Ahora vamos a ver el contexto. 2 Corintios capítulo 3, versículo 14 al 17. Aquí está el contexto, hermano. Vamos a ver de que Pablo está hablando acá del problema serio espiritual que tenían los judíos y los israelitas. Ahora leamos el contexto. 2 Corintios capítulo 3, versículo 14 al 17. Aquí está el contexto. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Noten que está hablando de algo del intelecto, algo espiritual, algo interno. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, está hablando de la Torá, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre los judíos. Y dice, pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. O sea, cuando empiecen a ver que Cristo está reflejado en los escritos de Moisés y en el decálogo, ese velo se les va a quitar cuando se conviertan a Cristo. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hermanos, tan simple es entender la Biblia cuando pedimos dirección a Dios y dejamos que la Biblia sea su propio intérprete. Hemos notado que el apóstol Pablo está presentando el problema espiritual que tenían los judíos, no la ley. El problema no estaba en la ley. El problema no estaba en la ley de Moisés. El problema no estaba en el decálogo. Son leyes santas, son leyes perfectas. Pablo aquí lo que está haciendo es atacar la mala comprensión del judaísmo en cuanto a la ley. Estaban tan ciegos que por más que leían los secretos de Moisés, por más que profesaban obedecer la ley, el decálogo, estaban ciegos porque no veían a Cristo revelado. Y en ese sentido la ley para ellos era una letra muerta que mataba. Y era un ministerio de muerte porque el centro
de toda la Biblia es Cristo. Sin Cristo, cada precepto, cada mandamiento, cada historia no tiene significado. El centro de las Escrituras es Cristo. Y los judíos, por más que leían los escritos de Moisés, por más que leían y leían, no podían ver a Cristo revelado o reflejado en los escritos de Moisés y en la ley. Estaban ciegos. Inclusive los judíos llegaron a un punto de que cuando leían la palabra simiente en la Biblia, en los escritos de Moisés, ellos creían de que se refería a ellos. Se llenaron tanto de orgullo de que menospreciaban a los gentiles. Los judíos le llamaban a los gentiles cerdos, piedras, cerdos e incircuncisos. Era terrible, hermanos, era terrible cómo los judíos habían caído en una ceguera terrible por una mala comprensión de lo que era simiente. Viene el apóstol Pablo y corrige eso, porque los judíos al ver la palabra simiente creían de que ellos eran la simiente de Abraham, pero ahora Pablo dice que la simiente de Abraham es Cristo, no son ellos. Es bien importante que entendamos eso, porque el problema de los judíos era espiritual. Simplemente veían la ley de una forma superficial. No podían ver el espíritu de la ley, no podían ver que cada mandamiento era una promesa de Dios, una promesa basada en el amor. O sea que el problema estaba en la ceguera espiritual de Israel y los judíos, no en la ley. Lastimosamente los protestantes, inclusive, este capítulo 3 de 2 Corintios me lo citan católicos y protestantes para lo mismo, para sostener de que hoy los cristianos no estamos obligados a guardar los mandamientos y tampoco el sábado, manipulando y torciendo la cita bíblica, haciendo que el apóstol Pablo contradiga toda la Biblia. Y lo vamos a demostrar. Ahora, vamos a ver cuál era el plan de Dios con Israel. Dios tenía un plan con Israel. Y ese plan también lo tiene Dios con nosotros, con el Israel espiritual, dice Pablo. Vamos a ver de que el plan de Dios siempre fue de que esas leyes no estuviesen fuera de Israel, sino estuviesen dentro del corazón de Israel. Cuando Dios dio el decálogo en el monte Sinaí, no era solamente para que existieran tablas de piedra. El plan de Dios era de que esa ley estuviese grabada y escrita en el corazón de cada israelita. Lastimosamente los judíos perdieron de vista este principio. Empezaron a ver la ley como un código de restricciones y prohibiciones. Veían la ley como un código muerto, como solamente en letra. No podían ver más allá, no podían ver la dimensión espiritual de la ley, no podían ver que el propósito de Dios era de que esa ley estuviese escrita en el corazón y la mente de cada israelita. Claramente Dios le dio esa ley a ese Israel después de que salió de Egipto. ¿Por qué razón, hermanos? Porque Israel venía de una nación pagana donde no conocía los mandamientos. Así que Dios se los tuvo que dar en piedra para que lo pudiesen observar. Pero el plan de Dios era de que esa ley estuviese en el corazón y la mente de su pueblo. Y esto lo dice Jeremías 31, versículo 31 al 33. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Por qué? Porque Israel no tenía la ley en el corazón y la mente, sino que simplemente la tenía por fuera. Y por eso es que el corazón carnal de Israel no podía estar en armonía con la ley santa y justa. Un corazón carnal no se sujeta a la ley de Dios, dice Pablo. Por eso es que los israelitas pasaban transgrediendo cada instante la ley. Pasaban en rebelión, en idolatría, en apostasía, porque nunca permitieron de que Dios escribiera esas leyes en sus corazones y en sus mentes. Y aquí dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como marido para ellos. Está hablando de Éxodo 19. Dios hizo un matrimonio con los israelitas a las faldas del monte Sinaí. Es una referencia a Éxodo 19. Dice, y noten,
porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. En aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Noten, hermano, y esto es lo que está enseñando Pablo en 2 Corintios capítulo 3, haciendo un contraste entre el problema espiritual del judaísmo y cómo los cristianos de Corintio eran cartas escritas con el Espíritu en el corazón. Es un contraste, porque el plan de Dios, hermanos, era y fue siempre y será de que la ley esté escrita en la mente y el corazón. Ese fue el plan de Dios, hermanos. Ese fue el plan. Y lo vamos a ver por doquier en la Biblia. Esto lo repite también Hebreos 8:10. El libro de Hebreos está haciendo una alusión a lo que dice Jeremías. Y dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Noten, claramente se ve de que el problema no estaba en la ley. El problema no estaba en el decálogo. ¿Sabe, hermanos, que haciendo un estudio profundo de este tema, el problema del antiguo pacto no eran las leyes divinas? El problema del antiguo pacto era el hombre, era Israel, eran los judíos, porque no tenían un corazón espiritual para que pudiese adaptarse a esa ley santa y perfecta de Dios. Y ese es el tema que plasma el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3. Y lo estoy repitiendo muchas veces para que puedan ustedes comprender que el problema espiritual estaba en los judíos por ver una ley simplemente superficial, por leer la ley de Moisés sin ver a Cristo. Eso mataba, la letra mata. La letra sin Cristo mata. Cualquier rito, cualquier ceremonia donde no esté Cristo es una forma sin valor. Lo que da vida a las ceremonias de Israel, lo que daba vida a la liturgia de Israel, era Cristo. El centro de la ley de Moisés y el centro del decálogo es Cristo, lo cual no podían comprender los judíos, porque tenían un velo que solamente en Cristo les es quitado. Sigamos estudiando. Después de ver el contexto menor de 2 Corintios capítulo 3, hoy vamos a ver el contexto mayor. El problema, hermanos, de muchos protestantes, como este hermano, hijo de Luis Toro, el problema es de que estas personas no saben cuál es el método correcto para interpretar la Biblia. Ellos solamente leen un pasaje, lo interpretan a su modo, a lo que se les viene a la mente, y no dejan que la Biblia sea su propio intérprete. Noten cómo estamos haciendo acá. Estamos dejando que la Biblia se interprete sola. Yo solamente estoy leyéndole los pasajes para que la Biblia nos diga qué quiso enseñar Pablo. Cuando Pablo dijo, la letra mata y ministerio de muerte, refiriéndose a la ley de Moisés y al decálogo. Vamos a ver hoy el contexto mayor de este tema. Recordemos, hermanos, que esta es una clase. Y en una clase se estudia la Biblia. Ahora, ¿cuál es el centro de la ley de Moisés? Vamos a ver de qué es Cristo. Juan capítulo 5, versículo 39 al 40. Dice así, noten. Este es un versículo muy conocido, pero muchos no sabemos qué significa. Lo vamos a explicar qué significa. Juan capítulo 5, versículo 39 al 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Noten qué interesante. Estoy leyendo la Reina Valera 60. La Reina Valera 60 dice, escudriñad las Escrituras. Pero en el griego es una afirmación, es como decir, ustedes dicen que escudriñan la Escritura. Estas palabras Cristo se las está diciendo a los judíos, a los fariseos. Ustedes dicen que conocen la Escritura, que la escudriñan, pero no se dan cuenta que esas Escrituras que ustedes estudian y leen
dan testimonio de mí, hablan de mí. O sea, Cristo está diciendo, el centro de la ley, el centro de los profetas, el centro de todos los escritos y los salmos, soy yo. Eso está diciendo Cristo. Ellas dan testimonio de mí. Noten cómo dice. Y el versículo 40 dice, y no queréis venir a mí para que tenga vida. Claramente Cristo le está diciendo a los judíos, a los fariseos que se jactaban de ser hijos de Abraham, que se jactaban de que tenían la Torá y la ley. Cristo les dice, ustedes dicen que conocen las escrituras y las escudriñan, pero no se dan cuenta que esas escrituras hablan de mí. Los profetas hablan de Cristo, los salmos hablan de Cristo, la Torá hablan de Cristo, inclusive el Antiguo Testamento, la Septuaginta, era la Biblia, versión griega que se leía en los tiempos de Cristo, o la versión del 70, se cree de que estaba dividida en tres partes. La Torá, la ley, los ketubín, así se dice en hebreo, los ketubín, o sea, los otros escritos, y los nebeín, los profetas. Esto Cristo lo citó cuando iba con los discípulos en el camino de Emaús. Dice que le citó lo que decía la ley, los profetas y los salmos. Porque la Septuaginta estaba dividida en tres partes. La Torá, ley, los ketubín, los salmos o los escritos, y los nebeín, los profetas. ¿Note? Y aquí Cristo está haciendo una alusión a la Septuaginta. Las escrituras que se conocían en los tiempos de Cristo era solamente el Antiguo Testamento, como lo comprobamos. Juan capítulo 5, versículos 45 al 47. Vamos a ver de que Cristo está hablando de los escritos de Moisés. ¿Y de quién hablan los escritos de Moisés? La ley de Moisés, ¿de quién habla? Bueno, preguntémosle a Cristo. Juan capítulo 5, versículos 45 al 47. Noten que después de Cristo haber dicho, escudriñen las escrituras, o ustedes dicen que escudriñen las escrituras, ahora Cristo habla de qué escrituras se está refiriéndose. Juan capítulo 5, versículos 45 al 47. Juan capítulo 5, versículos 45 al 47. Repito muchas veces la cita bíblica para que ustedes la puedan corroborar o anotar. No penséis que yo lo voy a acusar delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés. Cuando habla la Biblia de Moisés, se refiere a los escritos de Moisés, a la ley de Moisés. Los hebreos le llamaban así al Pentateuco, especialmente el libro de Deuteronomio, repetición de ley, se le conocía la ley de Moisés. Moisés era el representante de la Torá y Elías el representante de los nebeín, de los profetas. Y dice, no penséis que yo lo voy a acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Este versículo está en perfecta armonía con lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3. El problema de los judíos y de Israel era que no podían ver a Cristo reflejado en los escritos de Moisés y en el Decálogo. Ahora Cristo está diciendo, Moisés habla de mí, los salmos hablan de mí, los profetas hablan de mí, todas las escrituras dan testimonio de mí. ¿Se dan cuenta? Cuando sacamos a Cristo de los escritos de Moisés y de la ley, Pablo dice que para los judíos, para sus contemporáneos, esa letra mata. La ley sin Cristo es simplemente una letra muerta. Eso quiere decir Pablo. Es un ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque no tiene poder en sí mismo, hermanos. Cualquier ceremonia, por muy buena que sea, sin Cristo es una forma muerta. Y eso lo podemos aplicar a cualquier cosa de la iglesia hoy en día. Hablemos del bautismo. ¿Es bueno el bautismo? Sí, Dios lo manda que nos bauticemos. El bautismo es un rito de la iglesia cristiana. Es un rito que Dios nos ha mandado que lo hagamos. El que creyere y fuera bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Ahora,
Pero si sacamos a Cristo del bautismo, simplemente es una forma muerta. Una persona que se bautice sin Cristo y no haya conversión en el corazón de esa persona, simplemente decimos nosotros, entró a la pila diablo seco y salió diablo mojado. Porque cualquier rito, por muy bueno que sea, pero si se saca a Cristo de ese rito, es una forma muerta. Por muy bueno que sea eso, o por mucho que Dios lo haya mandado que se haga, si se excluye a Cristo, es una forma muerta. La letra mata. Eso quiere decir Pablo. No está diciendo el apóstol Pablo que por leer la Biblia vamos a matarnos, o por obedecer los mandamientos, eso es un ministerio de muerte. Negativo. Porque el tema de Pablo es presentar la ceguera crónica que tenían los judíos, que por más que leían los escritos de Moisés, por más que se jactaban de ser hijos de Abraham, por mucho que tuviesen el decálogo en tablas de piedra, eso no servía de nada, porque el centro de eso es Cristo. O sea que en 2 Corintios capítulo 13 el apóstol Pablo está presentando la justificación por la fe en contraste con el legalismo agresivo de los judaizantes. ¿Qué es legalismo? Es usar la ley como medio de salvación y justificación propia. Algo que los judaizantes le habían dado a la ley, sacándola de su contexto original. La ley nunca fue dada para eso. Los judaizantes habían convertido la ley en medio de salvación, haciendo que la ley ocupase el lugar de la gracia de Cristo, hermanos. O sea que en 2 Corintios capítulo 3 encontramos un mensaje poderoso de justificación por la fe. Inclusive, con eso termina el versículo 9 de 2 Corintios capítulo 3, dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Noten, hermanos, porque la ley sin Cristo, la letra mata. La ley de Moisés sin Cristo es un ministerio de muerte, porque el antiguo pacto, el problema del antiguo pacto no estaba en la ley, sino en el corazón de Israel y los judíos. Por eso, hermanos, en el nuevo pacto, la ley no se modifica, sino que esa misma ley es escrita en la mente y el corazón. Y noten que también el nuevo pacto se hace con Israel. Yo no sé de dónde habrán sacado los protestantes de que Dios haya hecho un pacto con los gentiles. También el nuevo pacto es con Israel. Dios no ha hecho ningún pacto con los gentiles. Y esto lo corrobora el apóstol Pablo en Hebreos 10, 15 al 16. Noten cómo dice, Hebreos 10, 15 al 16. Y nos atestigua el mismo Espíritu que después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. O sea que Dios está haciendo un pacto con Israel. Hebreos 8, 10 lo dice. Hebreos 8, 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No dice con los gentiles. Yo no sé de dónde habrán sacado los protestantes de que Dios hizo el nuevo pacto con los gentiles. Dios, el antiguo pacto lo hizo con Israel y el nuevo pacto lo vuelve a hacer con Israel. Aquí dice, con Israel y la casa de Judá. Entonces, ¿qué pasó con los gentiles? O sea, ¿los gentiles salimos del pacto? No, hermanos. Los gentiles somos añadidos al nuevo pacto. Aunque Dios no hizo nuevo pacto con los gentiles, pero los gentiles somos añadidos por la sangre de Cristo a ese pacto. Y llegamos a ser israelitas por la fe. Somos judíos por la fe. Eso lo presenta el apóstol Pablo en Romanos 2:28. Sobre este tema, hermanos, hay mucho material para poder dar una cátedra más profunda, pero yo voy a grandes rasgos, hermanos.
Romanos 2:28 dice el apóstol Pablo, ¿qué es un judío? Noten que aunque Dios no hizo un pacto literal con los gentiles, pero cuando nos unimos a Cristo por la fe, llegamos a ser judíos espirituales e hijos de Abraham. Romanos capítulo 2, versículos 28 al 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Noten que los que se circuncidaban en el prepucio y en la carne eran los judíos, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón en el espíritu, no en la letra. Noten que es lo mismo que está hablando Pablo en 2 Corintios capítulo 3. Noten que Pablo es el mismo que escribió la carta a los romanos, porque Pablo tuvo mucha guerra. Pablo tuvo mucha discusión con los judaizantes, hermano. El dolor de cabeza de Pablo eran los judaizantes, falsos maestros que estaban usando la ley como medio de salvación, sacando la ley de su contexto original. Aquí dice que el verdadero judío es en el interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. O sea que nosotros somos Israel espiritual. Nos unimos al pacto, pero es importante comprender, hermanos, que en el nuevo pacto la ley no es la que cambia, sino que la ley es la misma. Lo que cambió es el lugar de escritura, de tablas de piedra a mente y de corazón. Es la misma ley. Noten lo que dice Pablo en Gálatas 3:28 al 29, habla de lo mismo y dice así, ya no hay judío ni griego, y de paso, la carta a los corintios era una carta a los gentiles, la carta a los romanos era una carta a los gentiles, y la carta a los gálatas, a los galos, eran gentiles. Y noten cómo dice Pablo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea que en Cristo somos judíos, en Cristo somos hijos de Abraham. Significa que ese pacto también se hace con los gentiles. A través de Cristo los unimos al pacto y Dios también hace lo mismo con nosotros. Escribe sus leyes en la mente y el corazón de sus hijos, así como Dios las había escrito en el corazón de los corintios, de esas cartas escritas con el Espíritu de Dios en sus corazones. Noten, fácilmente la Biblia se explica sola si dejamos que la Biblia sea su propio intérprete. Ahora, para terminar, es interesante, hermanos, de que los judíos se jactaban de ser hijos de Abraham. Somos la simiente de Abraham. Somos especial tesoro. Pero sin Cristo, los judíos eran hijos del diablo, porque el centro del pacto, el centro de las promesas hechas a Abraham era en la simiente de Abraham, que era Cristo, dice Pablo en Gálatas 3:16. La simiente de Abraham es Cristo, no solo judío. La simiente de Abraham es Cristo. O sea que un judío sin Cristo es un hijo del diablo. Igual como un cristiano sin Cristo también es un hijo del diablo. En Juan capítulo 8, Cristo tuvo un altercado muy agresivo con los fariseos. En este altercado, los fariseos atacaron fuertemente a Cristo, llamándole hijo de fornicación. En este altercado, en Juan capítulo 8, del 33 al 44, los judíos se están jactando de ser hijos de Abraham e hijos de Dios. Pero al excluir a Cristo del pacto, noten qué dijo Cristo acerca de los judíos. Es terrible, hermano. Porque el problema de los judíos es espiritual. El problema de los judíos era interno en el corazón. Era solamente que veían la ley en letra. No podían ver la dimensión espiritual de la ley. No podían ver de que el decálogo eran 10 promesas basadas en amor.
Los judíos solamente veían 10 prohibiciones. No hagas esto, no hagas esto otro. Pero seguían teniendo un corazón carnal, un corazón pecaminoso, que no podía sujetarse a la ley de Dios. ¿Por qué? Simplemente porque esa ceguera espiritual solamente se puede quitar en Cristo, dice Pablo. Cuando un judío se convierte a Cristo, ese velo le es quitado y va a poder divisar a Cristo en los escritos de Moisés y en la ley. En San Juan capítulo 8, esto fue bien tremendo, hermanos. Ustedes pueden leer todo el capítulo 8. Los judíos se están jactando de ser hijos de Dios, hijos de Abraham. Pero Cristo, noten cómo les dijo: sé que sos descendientes de Abraham, pero procurás matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Respondieron y dijeron, noten cómo respondieron los judíos: nuestro padre es Abraham. No, no era Abraham. Porque solamente los que se unen a Cristo son hijos de Abraham. Por lo tanto, los judíos no eran hijos de Abraham porque no aceptaban a Cristo. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Dice Génesis 26, que Abraham guardó los mandamientos. Pero ahora dice, procurad matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Pero vamos a saber de cuál padre. No era Dios que era el padre de los judíos, ni tampoco es Abraham. ¿De cuál padre Cristo está hablando acá? Entonces le dijeron, noten cómo estaban de ciegos, no podían entender el mensaje de Cristo. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Estaban insinuando que Cristo era hijo de fornicación, porque no podían creer ellos de que María fue engendrada por el Espíritu Santo. Los judíos inventaron este chisme. Los fariseos inventaron este chisme, que Cristo era hijo de fornicación, que María había salido embarazada de otro hombre, que no era su propio esposo. Y están insinuando, nosotros no somos nacidos de fornicación como tú. Es una insinuación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarían. Noten, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Noten que es lo mismo que dice Pablo, que tenían un velo, que hasta el día de hoy cuando leen a Moisés tienen un velo que solamente en Cristo les es quitado. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Interesante. O sea que un judío sin Cristo, por mucho que diga que tiene la ley, por mucho que diga que es hijo de Abraham, pero si no cree en Cristo y excluye a Cristo de la Torá, eso mata, la letra mata, y es un ministerio de muerte. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Esta fue una gran cachetada para los fariseos. Esta fue una gran pedrada. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido un homicida desde el principio, y es un mentiroso y padre de mentira. Noten, terrible, hermanos, tremendo. O sea, 2 Corintios capítulo 3, la discusión no es si los cristianos deben de guardar los mandamientos o no. El tema de Pablo no es si los cristianos deben de guardar el sábado o no. No es ese, hermanos, por el amor de Dios. No se debe engañar, hermanos, porque la condenación va a ser grande, porque aún teniendo la Biblia no quieren estudiar, porque se conforman a lo que dicen sus maestros, no estudian. El problema del antiguo pacto no era en la ley, sino que en el corazón de los judíos que leían los escritos de Moisés y leían las tablas del pacto y no podían ver a Cristo revelado allí, cuando cada precepto, cada mandamiento era una promesa de amor para con sus hijos. Ahora entendemos, hermanos, que observar la ley sin ver a Cristo allí, eso es un ministerio de muerte. No sirve de nada, hermanos.
Letra muerta, es letra muerta. Una vez un protestante, para justificar su ignorancia, me citó esta palabra, la letra mata. Yo le pregunté, ¿cómo así? O sea que cuanto más leemos la Biblia, eso nos va a matar. No, porque el tema de Pablo es otro. Note, leer los escritos de Moisés, observar la ley, el decálogo, sin Cristo, eso mata. La letra mata y es un ministerio de muerte. No posee ningún valor. El problema estaba en los judíos, no en la ley, porque la ley es un reflejo del carácter de Dios. Mire cómo están los protestantes de confundidos. Y los tiene el diablo bien cegados, porque en lugar de ver el defecto del antiguo pacto en el corazón del hombre, lo ven en la ley. Y es al contrario, el problema estaba en el corazón, no en la ley, porque la misma ley es transcrita a las nuevas tablas de la mente y el corazón. Mire qué interesante cómo la iglesia adventista tiene un mensaje más profundo. Por eso es que amo la iglesia adventista, porque la iglesia adventista, hermano, tiene la verdad. La iglesia adventista tiene conocimiento para poder explicar correctamente todas esas citas que los protestantes tuercen y manipulan para atacar la ley de Dios y el sábado. Tenemos herramientas. El hecho que un hermano no pueda refutar o no pueda tener argumentos sólidos no significa que esté mal la iglesia adventista. Los que conocen la iglesia adventista y estudian su doctrina saben de que la iglesia adventista tiene la verdad. Y tenemos respuesta para cada cita que tuercen y manipulan los protestantes. Aquí es una de estas citas que estamos explicando. La ley es un reflejo del carácter de Dios. Lo que es Dios es su ley. Por ejemplo, Dios es amor. 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor. La ley de Dios está también basada en amor. Dice Romanos 13:10. El cumplimiento de la ley es el amor. Noten que los judíos esto no lo podían ver. No podían ver el amor de Dios en la ley. Ahora entendemos por qué los judíos andaban acusando a Cristo porque hacían milagros en sábado. Porque no tenían amor en sus corazones. No podían ver el espíritu de la ley. No podían ver el amor en la ley. Por eso es que los judíos nunca guardaron la ley. No vayan a decir esa blasfemia, hermano. Los judíos nunca guardaron el sábado, ni tampoco guardaron la ley. Ellos eran hipócritas, porque veían la ley de una forma superficial, sin ver el espíritu de la ley, que era amor, misericordia. Por eso es que Cristo les dijo a los fariseos, misericordia quiero y no sacrificio. Los fariseos habían hecho del sábado una ley tirana. Lo habían hecho una carga pesada. ¿Por qué razón? Porque habían excluido a Cristo de la ley. Habían perdido de vista el espíritu de la ley, que es amor, misericordia, y que solamente eso lo podemos conseguir en Cristo, que es el centro de la ley. Así como Dios es amor, la ley de Dios es amor. Dios es santo, dice Isaías 6, capítulo 1 al 3. También la ley de Dios es santa. Mire qué interesante. No podemos dejar que Pablo se contradiga. Si nosotros tomamos la interpretación protestante, como lo hace Jonathan, el hijo de Luis Toro, no podemos tomar la interpretación protestante que hace el hijo de Luis Toro para decir de que Pablo está diciendo en 2 Corintios capítulo 3 de que observar la ley es un ministerio de muerte o que estamos bajo una letra que mata. No, hermanos, porque eso contradice a Pablo, porque Pablo dice que la ley de Dios es santa, justa y buena. ¿Cómo es posible que ya le llame ministerio de muerte o que la letra mata? No se puede contradecir, porque el tema de Pablo en 2 Corintios capítulo 3 es otro, que lo acabamos de explicar. Noten, Pablo dice en Romanos 7:12 que la ley es santa, justa y buena. ¿Dios es santo? Sí, la ley es santa. ¿Dios es justo? Sí, su ley también es justa. ¿Dios es bueno? Sí, también su ley es buena. Solamente eso lo dice Romanos 7:12. Dios es eterno. Dios es Olán en hebreo, eterno. Eso lo dice Salmo 135, versículo 3. También la ley de Dios es eterna. Dice Salmo 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Dios es perfecto. Salmo 18, 30. Así como Dios es perfecto, su ley también es perfecta. Dice Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La ley de Jehová hace sabio al sencillo.
¿Dios es justo? Sí. Deuteronomio 32:4. También la ley de Dios es justa y buena. Romanos 7:12. Hermanos, espero que este estudio de 2 Corintios capítulo 3 nos haya servido para que podamos comprender la interpretación correcta de este capítulo. Y el tema de Pablo es hablar del problema espiritual que tenían en el corazón los judíos de leer a Moisés sin Cristo, de observar la ley, el decálogo en tablas de piedra sin ver a Cristo. Eso es la letra mata y es un ministerio de muerte, porque donde no está Cristo no hay vida. La ley tiene vida porque Cristo es el centro de la ley. El decálogo, esas 10 promesas, tienen vida porque esa ley refleja el carácter de Dios. Lo que es Dios es su ley. Algo que los judíos judaizantes no podían entender. Y que ese velo de ignorancia que tenían en la mente, solamente en Cristo se les podía quitar. Para terminar, leamos la cita que les dije. Esta cita está en 2 Corintios capítulo 3, versículo 14 al 17. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Noten que está hablando de un velo intelectual en el corazón. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, o sea, los escritos de Moisés y el decálogo, les queda el mismo velo no descubierto, porque está hablando de un velo mental en el entendimiento, el cual por Cristo les es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, o sea, la Torá y también el decálogo, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, o sea, sobre el intelecto. Pero cuando se convierten al Señor, cuando empiezan a ver a Cristo revelado en cada precepto del decálogo y de la ley, pero cuando se convierten al Señor, el velo se les quitará. ¿Cuál velo? El velo de la ignorancia. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido para que podamos comprender el significado correcto y teológico de 2 Corintios capítulo 3. Y quiero decirles, hermanos, que por falta de tiempo, porque hago miles de cosas, trabajo, estudio, hago miles de cosas, no hacemos videos todos los días para estar refutando cada herejía que enseñan los protestantes, torciendo la Biblia y manipulándola, como lo hace el hijo del Istoro. Los adventistas del séptimo día tenemos respuesta para explicar y hacer una buena cátedra de cada texto bíblico que estos indoctos de las Escrituras tuercen y manipulan para hacer que la Biblia se contradiga. La ley de Dios es santa y perfecta, no tiene defectos. El defecto está en el corazón de nosotros y de los judíos. Dios les bendiga, hermanos. Espero que hayamos aprendido y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén.